Buenos días, niños. ¿Cómo están? Le habla su profesora Paola. Espero que estén muy bien en sus casitas junto a toda su familia. Hoy día vamos a trabajar en historia con los pueblos originarios. ¿Alguien sabe lo que significan pueblos originarios? Bueno, hoy día vamos a conocer cuáles eran las formas de vida de los pueblos originarios y vamos a también conocer las diferencias entre los pueblos nómades y los pueblos sedentarios. Bueno, primero, como le había preguntado al principio, ¿qué son los pueblos originarios? Bueno, estos pueblos son grupos de personas que vivían muy antiguamente en Chile, antes de que llegaran los españoles a vivir a América. Estos pueblos ya estaban en Chile en ese tiempo, entonces ha pasado muchos años desde que ellos estaban acá en Chile. Pero a pesar de que han pasado tantos años, hay algunos grupos de pueblos originarios que todavía existen en la actualidad, como por ejemplo los mapuches. ¿Tú has oído hablar de los mapuches? ¿Conoces cuáles son sus costumbres? Bueno, mira el videíto que yo te dejo acá y una vez que lo veas vas a comentar con tu familia cuáles son las costumbres de este pueblo mapuche y si esas costumbres todavía existen en la actualidad. Si la manera en la que se visten, el idioma que utilizan, em, las costumbres que tienen, todo lo que tú veas en el video lo vas a comentar con tu familia. Y luego, cuéntame, ¿tú conoces algún otro pueblo originario que viva en la actualidad en Chile? Yo, por ejemplo, conozco el pueblo Rapanui. Es un grupo de personas que vive en la isla de Pascua y todavía practican todas las costumbres que tenían el pueblo Rapanui en la antigüedad. Todavía están asentados acá en el territorio chileno y practican todo lo que hacían antiguamente. Entonces es un pueblo originario que vive en la actualidad chilena. Hay otro pueblo que es más chiquitito porque tiene menos personas que vive en el norte, que es el pueblo Aymara. Y este pueblo también todavía conserva las costumbres de su pueblo. ¿Tú conoces algún otro? Bueno, ¿y cómo vamos a clasificar estos pueblos originarios? Porque a lo largo de Chile habían muchos pueblos originarios. Y los vamos a clasificar en pueblos nómades y pueblos sedentarios. Estaremos preguntándoles qué son nómades, qué son sedentarios, ¿verdad? Bueno, los pueblos nómades eran un grupo de personas que tenía que ir siempre de un lugar a otro buscando alimento. Se desplazaban de un lugar a otro buscando cómo alimentarse. Por ejemplo, en una época del año vivían cerca del mar y ahí recolectaban productos marinos, pescaban, armaban sus casas y luego, cuando ya no tenían tantos productos marinos para comer, desarmaban sus casas, tomaban sus cosas y se iban a otro lugar, por ejemplo al campo. Y en el campo recolectaban frutos, cazaban animales y así podían comer. Y estaban ahí un tiempo y después cuando ya no había muchos frutos, cuando ya no habían tantos animales, desarmaban de nuevo sus casas, tomaban sus cosas y se las llevaban a otro lugar y así iban recorriendo de lugar en lugar buscando alimento. Además, la forma en la que armaban sus casas era una manera muy simple, porque también tenía que ser simple poder desarmarlas para llevárselas a otro lugar. Entonces la característica de este pueblo nómade es que se desplazaban de un lugar a otro buscando alimento. Miren esa imagen.
Observen cuáles son las características de este pueblo nómade. Miren cómo es su casa, miren cómo es su vestimenta, miren las actividades que ellos realizan y comenten con sus familias todas estas características. Luego que ya hicieron la actividad anterior, vamos a conversar sobre los pueblos sedentarios. A diferencia de los pueblos nómades, los pueblos sedentarios sí se quedaban a vivir en un lugar estable, en un lugar fijo. Siempre vivían ahí en ese lugar, porque en ese lugar ellos podían cultivar sus vegetales y podían criar sus animales para poder obtener el alimento. Y como no tenían que cambiarse de un lugar a otro, sus casas eran más firmes, porque no tenían que desarmarlas. Tenían que quedarse a vivir ahí, porque en ese lugar tenían sus cultivos y tenían a sus animales. No podían llevarse los cultivos de un lugar a otro, no podían llevarse a los animales de un lugar a otro. Los mantenían ahí y ahí se quedaban por un largo tiempo. Miren esa imagen ahora. Es diferente a la imagen que vimos de los pueblos nómades, ¿verdad? Miren, la casa es distinta, las actividades que están realizando son diferentes, la manera en la que se visten también son distintos. Comenta todo esto con tu familia. Ahora, antes de pasar a los videos complementarios, tengo muchos datitos para darles. Al principio, todos los pueblos eran nómades, todos. Y después un grupo de ese pueblo se dio cuenta que si plantaba una semillita en el suelo y esperaba mucho tiempo, esa plantita iba a crecer y le iba a dar frutos. Se dio cuenta también que si criaban a los animales de chiquititos y esperaban que estos animales crecieran, este animal le iba a poder dar leche, iban a poder obtener carne o cuero para poder vestirse. Entonces, este grupo de personas dijo, ¿y si dejamos de vivir y cambiarnos de un lugar a otro y nos quedamos aquí a esperar que esta planta crezca? ¿A esperar que el animal nos pueda dar leche? Y ahí se quedaron a vivir en ese lugar. Y desde ese momento nacieron los pueblos sedentarios. Y desde ese momento empezaron a clasificarse en nómades y sedentarios. Los pueblos nómades siguieron moviéndose de un lugar a otro, pero este otro grupo que ya no quiso viajar de un lugar a otro buscando alimentos, sino que se quedó en un solo lugar, se convirtió en nómade. Perdón, se convirtió en sedentario. Y esos pueblos sedentarios son los que se quedaron ahí y no se movieron más hasta que sus plantas estuvieron grandes y les dieron frutos y hasta que sus animales también crecieron. Entonces, mirándonos a nosotros hoy día, ¿podríamos decir que somos un pueblo nómade o un pueblo sedentario? Yo diría que somos un pueblo sedentario, ¿verdad? Porque nos quedamos a vivir mucho tiempo en el mismo lugar. Casi nunca nos cambiamos, ¿verdad? Si fuéramos un pueblo nómade, andaríamos cambiándonos de un lugar a otro, de un lugar a otro, todo el tiempo. Casi todos los días nos cambiaríamos de un lugar a otro, pero eso no pasa, siempre estamos viviendo en el mismo lugar. Por lo tanto, somos más parecidos a los sedentarios. Ahora, vas a mirar estos videos donde el primero te muestra la vida de los pueblos nómades y el segundo te muestra la vida de los pueblos sedentarios. Una vez que veas ambos videos, me vas a contar si lograste identificar algunas diferencias, como por ejemplo cómo se visten, lo que comen, cómo consiguen su alimento, cómo son sus casas, etc.
Como siempre, hemos hecho un trabajo maravilloso. Espero de verdad que les haya gustado. Y ahora vamos a comenzar con la autoevaluación. Ustedes ya la conocen, ya la han hecho antes, así que tienen que hacerla ahora basándose en el trabajo que hicimos hoy. Esa es la primera parte de la autoevaluación y esta es la segunda parte. Espero de todo corazón que estén muy bien. Los extraño mucho, de verdad que los extraño un montón. Pero tenemos que seguir cuidándonos para que pronto podamos volver al colegio, ¿ya? Un besito gigante y saben que si tienen alguna pregunta la pueden hacer a mi correo y yo les voy a contestar. Un besito gigante. Cuídense mucho. Adiós.